¿Cómo pasó el lila de ser cosa de reyes a ser el color favorito de internet? ¿Por qué cada generación se obsesiona con el lila de maneras completamente diferentes? ¿Cómo un pigmento carísimo terminó marcando la moda popular de 1860? Hoy hablamos de un color emblemático que no ha dejado indiferente a ninguna generación, el lila. Pero empecemos por el principio del todo, la prehistoria. Esa época en la que los primeros humanos empezaban a descubrir que podían modificar su mundo pintándolo. En las primeras cuevas donde se han encontrado restos de pigmentos, predominaban los ocres, rojos, negros, porque eran los más accesibles. El lila como tal no aparece todavía porque el pigmento que lo produce requiere procesos químicos y extractos más complejos que los humanos de ese momento simplemente no tenían. Pero ojo, porque eso no significa que la sensibilidad hacia los matices violáceos no existiera. Hay estudios antropológicos que muestran que incluso antes de tener palabras para colores, como hoy las conocemos, las culturas humanas identificaban diferencias entre fríos y cálidos. Todo lo que tendía al azul, púrpura o lila pertenecía a esa vibración fría que representaba distancia, misterio y noche. Antes de que las lenguas humanas tuvieran palabras específicas para azul, violeta o lila, las personas ya recibían el mundo en bloques emocionales. Los antropólogos que estudian cómo nacen los colores en las culturas, como Brent Berlin o Paul Kay, descubrieron que las sociedades no empiezan nombrando colores al azar. Primero aparece una división súper básica, lo claro contra lo oscuro, y después, cuando ya se complica un poco el vocabulario, surge una división emocional, lo cálido contra lo frío. Esta distinción no dependía de pigmentos, porque esos eran escasos y muy difíciles de producir. Dependía de cómo el ojo humano interpretaba la luz del entorno. Entonces, incluso si no había una palabra para azul o violeta, existía una sensibilidad compartida. Los tonos que recordaban al cielo nocturno, a la sombra o a ciertos minerales que se agrupaban como parte del lado frío del espectro perceptual. En muchas culturas antiguas, sobre todo aquellas sin un sistema avanzado de tintes o artes visuales complejas, lo frío no era solo una categoría cromática, era casi una vibra espiritual. Se asociaba con lo lejano, lo inaccesible, lo que no se puede tocar fácilmente. Y en cambio, los tonos cálidos, rojos, ocres, amarillos, estaban más vinculados con la sangre, el fuego, la tierra. Para estas culturas, los colores fríos eran la zona desconocida, la noche, la magia, el más allá, lo que estaba fuera del control humano. Esa percepción primal fue heredándose culturalmente. Y siglos después, cuando ya existían palabras concretas para los colores y pigmentos sintéticos, el lila sigue cargando esa esencia. Frío, distante, espiritual, nocturno. Es una emoción ancestral que sobrevivió incluso a la aparición del lenguaje. Así que, en otras palabras, antes de que existiera el lila como concepto, ya existía el lila como sensación. Más adelante, cuando nos adentramos en la antigüedad y las civilizaciones empezaron a ponerse más sofisticadas, como Egipto, Grecia, Roma, el tema del color se volvió casi un statement de estatus. Ya no era solo pintar por pintar, era demostrar poder, tecnología, control sobre la naturaleza, y es justo aquí donde el mundo vio nacer a uno de los pigmentos más legendarios de la historia, el púrpura tirio, extraído del famoso molusco Murex. Pero para conseguir este pigmento no bastaba con agarrar una concha y exprimirla muy fuerte. Era un proceso brutal. Se necesitaban miles de moluscos, muchísima mano de obra y tiempo de fermentación al sol que podía tardar días. Los historiadores calculan que se requerían alrededor de 12.000 moluscos para producir apenas unos cuantos gramos de pigmento seco. Y los fenicios, que eran los reyes del comercio, fueron quienes perfeccionaron este tinte y lo exportaron por todo el Mediterráneo. Y gracias a ellos, la púrpura tirio se convirtió en la obsesión cromática de los faraones, emperadores, sacerdotes, porque no era simplemente un color bonito, era un color que gritaba jerarquía. Y aunque el púrpura tirio era mucho más oscuro que el lila, abrió la puerta a un imaginativo colectivo que cambió todo. La idea de que cualquier tonalidad violeta pertenece al reino de lo extraordinario. Tanto fue así que en Roma la cosa se volvió tan seria que la ley prohibía que personas fuera del círculo imperial usaran ciertas intensidades de púrpura. El color se regulaba por ley. El emperador tenía el derecho exclusivo de vestir la toga picta teñida completamente de púrpura tirio. ¿Y qué pasa más adelante en la Edad Media? Pues que la llegada del cristianismo lo cambia todo y pasó a dominar todo el imaginario cultural y le asignó los violetas suaves a un significado muy específico. Eran el color de la penitencia, el recogimiento interior, el duelo y la espera espiritual. No eran tonos para presumir riqueza ni estatus como se había hecho en la antigüedad, sino que eran tonos que hablaban del alma. Piensa en los vitrales góticos. No se hicieron famosos por casualidad. Eran una tecnología luminosa avanzada para su época, diseñados para transformar la luz solar en un espectáculo casi sobrenatural. Los cristales azules y violetas filtraban la luz de tal forma que el interior de la catedral parecía literalmente de otro mundo. Ese baño violáceo no solo iluminaba, creaba atmósferas de trance, espacios donde el creyente se sentía más cerca de lo divino. Era un efecto sensorial y psicológico pensado al detalle. Ya entrando al Renacimiento, el mundo del color se volvió casi una declaración de
poder creativo. Los artistas estaban obsesionados con entender la luz, la anatomía, la perspectiva y obviamente la paleta cromática. Leonardo, Miguel Ángel, Tiziano, Botticelli, todos ellos sabían que cada pincelada no solo pintaba, sino que construía una atmósfera. Y es justo aquí donde los tonos derivados del violeta empiezan a colarse de forma mucho más consciente en la pintura. También hay que hablar de los cielos. Los artistas renacentistas empezaron a observar el atardecer con una atención casi científica. Los violetas suaves que aparecen entre el azul del día y del naranja se volvieron clave para representar atmósferas realistas. Esos tonos violáceos no eran lila puro, pero ya estaban abriendo camino a una percepción más amplia del espectro violeta, y el ojo del público se acostumbró a ver estos matices y a asociarlos con la belleza. Pero aquí viene el plot twist importante. Por más talentosos y visionarios que fuesen estos artistas, todavía no existía un pigmento lila real como tal. Todo lo que podían lograr eran aproximaciones, mezclas que se oxidaban o colores inestables que cambiaban con el tiempo. Para que llegara el lila, ese tono suave, claro, reconocible a kilómetros, había que esperar hasta que la ciencia hiciera su debut en el mundo del color. Y ese salto llega en el siglo XIX, cuando el desarrollo industrial y los avances químicos transforman por completo la paleta global. El momento clave ocurre en 1856, cuando Henry Perkin, un joven de 18 años intentando sintetizar quinina para tratar la malaria, descubre accidentalmente la mauveína, el primer tinte sintético de la historia. Este descubrimiento no solo creó un lila vibrante y estable, sino que literalmente cambió el rumbo de la moda, el arte, la industria textil y la cultura visual. Antes de Perkin, hacer tonos violetas claros era carísimo y difícil, y después de Perkin, el lila se convirtió en un color democrático y pasó de ser un lujo reservado a élites del Renacimiento a volverse un tono accesible para la clase media europea. Y el lila, llamado en ese momento mauve, se pone exageradamente de moda. Vestidos, sombrillas, guantes, paredes, todo lo que podía teñirse de lila se volvía de ese color. Y fue tal el impacto que la década de 1860 se conoce como The Mauve Decade. En el arte, este descubrimiento también tuvo eco, y los impresionistas obsesionados con capturar la luz y atmósferas lo adoptaron como herramienta para mostrar sombras luminosas, reflejos al amanecer y efectos ópticos. Y Monet en especial usaba tonos lilas para romper con la tradición de pintar sombras en negro. Este cambio cromático transformó por completo la teoría del color moderna, porque este enfoque cambia por completo las normas del juego. Hasta entonces se pensaba en colores como elementos independientes, con reglas rígidas de mezcla y contraste. Los impresionistas muestran que los colores interactúan entre sí y que los ojos humanos pueden percibir matices, y que el lila puede transformar una escena entera simplemente estando presente en las sombras o en los reflejos. Y si seguimos con el siglo XX, el lila empieza a reinventarse como si fuera un artista contemporáneo. En los años 20 y 30 el Art Deco lo usa para crear elegancia suave, pasteles delicados que aparecen en muebles, paredes y accesorios. En los 60 y 70 se vuelve todo muy psicodélico y la cultura hippie lo adopta a pósters saturados, luces psicodélicas y portadas de vinilo. Y aquí el lila no es solo un color, es un símbolo de expansión de la conciencia. Llegan los 80 y con ellos la estética futurista, brillos metálicos, neones, geometrías, y el lila se vuelve cibernético. Lo puedes ver en portadas de ciencia ficción, videojuegos. Luego los 90 lo suavizan y lo hacen dulce, tierno y parte de la cultura infantil y juvenil. En los 2000 el lila sigue teniendo ese tono metálico, brillante y casi holográfico, y lo podemos ver en flip phones iridiscentes, sombras de ojos perladas, ropa futurista y bueno, ni mencionar la época del 2010 con el Tumblr. Y hablando un poco de música, el lila también tiene una presencia súper simbólica, porque por ejemplo Taylor Swift saca su single Lavender Haze, que convierte el color en una metáfora del enamoramiento difuso, y Billie Eilish usa tonos lilas y violetas para comunicar sensibilidad y oscuridad suave al mismo tiempo. Y así llegamos al día de hoy. El lila ya no es solo un color, es parte de la historia que podemos ver en tu ropa, en tu música o en tu imaginación. Desde las sombras profundas de los moluscos de Murex, pasando por los vitrales místicos de la Edad Media, los cielos y ropajes renacentistas, los experimentos luminosos de los impresionistas y hasta los estallidos psicodélicos de los siglos XX y XXI. Este ha sido mi análisis global del lila, y si te ha gustado, pues suscríbete a mi canal.